Hola amigas y amigos de Virgo, bienvenidos a sus predicciones de abril de 2025 de ricardolatouchetarot.com. Bueno, recordarles que abril es el mes de abrir. Y en este caso habla de abrir la mente. Les recomiendo que vean todos los videos de este mes, signo a signo, porque traen diferentes perspectivas de una misma situación, ¿ok? Hasta ahora Leo se viene salvando, pero todos los demás están en candela, candela. Entonces aproveche y aprenda. Vamos allá. Sale otra vez la carta de la estrella, qué bien. Mira por dónde, con 9 de oro, Sol, 7 de copa. Esto hablaba yo con mi maestro, con uno de mis maestros, el doctor Víctor Limardo. Y él me decía que la vida no tiene parámetros, ninguno. Él decía, ¿estás gordo? Adelgaza. ¿Te sientes deprimido? Alégrate. ¿Te sientes fracasado? Echa para adelante. Pero si quieres seguirte sintiendo fracasado, siéntete fracasado. Si quieres hundirte, húndete. Si quieres generarte un cáncer, genératelo. Y me acuerdo estoy buscando el nombre ahí mientras estoy hablando con usted, Charles Dalton. Dice que se hizo el pecado, pero nunca el pecador. Este señor era un ropero, una mole de 200 kilos. Moreno. Le detectaron 9 focos de cáncer metastásico diferentes en el cuerpo. Lo agarraron, lo pusieron en una camilla, lo llevaron por una habitación que le llaman la habitación azul, le pusieron musiquita, le desconectaron todo para que el hombre se muriera durante la noche. Pedido por él, cuidado, esto allá en Gringolandia. Y mi amigo me cuenta que simplemente entró en un estado cataléptico, un estado de trance, de llanto interno, en el que se dio cuenta de que había culpado a su papá por muchas cosas y su fracaso, había culpado a su mamá, y se dio cuenta de que él era el único responsable de él mismo y que se había trancado todos los caminos para ser feliz. Y que si le hubiesen dado una segunda oportunidad, él lo hubiese aprovechado de otra manera. Bueno, los médicos van a la mañana siguiente a sacar su cadáver y se dan cuenta de que hay un charco de agua que sale de la habitación y dicen, oh, se rompió una tubería. Y entran y se consiguen a Charles acostado en la camilla, llorando. Y los médicos le dicen, ¿qué pasa? Y dice, no, que he pasado todo este rato aquí, no sabía ni cuánto tiempo había pasado. El hombre había perdido 100 y pico de kilos esa noche. Y no le quedaba nada de cáncer en su cuerpo. Milagros. Me acuerdo un día yo con un primo, estábamos jugando, había un reloj de estos de TikTok, ¿ok? Aquellos bichos viejos de péndulo. Y le digo, vamos a hacer una apuesta a ver quién lo para. Mentalmente. Y estuvimos los dos ahí dándole, y le digo, ya. Y le digo, ya. ¡Pam! El reloj se para. ¡Oh!
Nos echamos una cagada, salimos corriendo a volverle a dar para que se moviera, pero el reloj se paró. Y entonces veo estas cartas, veo lo que dicen, ¿no? La carta de la estrella arriba, se alumbra nuestro camino, buscamos una iluminación, estamos pendientes de que se nos aclare una idea, tenemos un proyecto que no sabemos por fin cómo definirlo, la familia nos tiene angustiados pero no sabemos qué hacer, etcétera. 9 de oro, la familia grande, papá, mamá, tío, primo, sobrino, ahijado, abuelita, nieto, todo 9 de oro. Sol, protección. Protección de nosotros y protección hacia nosotros. 7 de copas. Lotería, capacidad, cambio, renovación, fracaso. Porque la copa tiene eso, ¿no? Que las copas están rellenas de diferentes copas. Sota de espada. Sota de espada. Víctor Limaro, Charles Dalton, el relojito, el miedo, el paralizante miedo al fracaso. Prefiero no hacerlo porque no sé si me va a salir bien o me va a salir mal. No seas tonto. Tonta, tonte. No sé si la familia me acepte y me lo perdone y cómo me van a ver de ahí en adelante. No sé si seré capaz de afrontar esta situación en mí mismo, porque claro, yo ahorita tengo un empleo como lector de tarot y me están ofreciendo ahora que sea el director de la NASA. No me creo preparado para ello. ¿Y si fracaso? ¿Y si me va mal? Y que a mí me llaman y me dicen, ¿usted quiere ser el próximo presidente de la NASA? Yo estoy claro en algo. Se me están llamando porque vieron algo en mí. O sea, ellos tienen que estar tan locos como yo, o más locos que yo, para ponerme, para decirme si quiero o no quiero el cargo. Entonces, ya no es un problema mío, ahora yo me monto, si el mes que viene me botan, por lo menos cobré un mes de trabajo. Acuérdense que esto es miedo a lo que pueda pensar a la familia y este miedo que está aquí es el miedo a todos los y que pueden haber. Y si fracaso, y si lo hago mal, y te pum, pim, pam, 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 pam. Ahí. Yo primero me vengo para este lado. ¿Y cuál es el problema de que fracase? ¿Cuál es la transición tan garrafal de que fracase? La vida es un fracaso. Porque nacemos sin saber hablar. Y nacemos sin saber caminar. Y al final aprendemos. Y yo me acuerdo la primera vez que yo me puse delante de una cámara, yo dije, no, yo me cago por pata, yo salgo corriendo. Voy a gaguear, hasta que me muera. Voy a salir de ahí, cago, me voy a tener que cerrar la boca con un alicate. Y ahora hablo tanta tontería que la gente se aburre viendo los videos. Entonces, ¿cuál es el problema de fracasar? No hay. Estas cartas nos invitan a reconciliarnos con nosotros mismos, con la familia evidentemente, y a darnos la oportunidad de un cambio al que le tenemos terror. He sido gay toda mi vida dentro del ropero. Coño, sal del ropero. Una cosa es que tu padre y tu madre no lo quieran aceptar, pero todo el mundo sabe que eres gay.
sea, todo el mundo, tus amigos dirán, ¿por qué no lo acepta? Pero seguro que algún plumazo se te ha ido por ahí. Acéptate a ti mismo, arriesgate, punto, lo que sea. Yo, la única carta que veo aquí que es complicada es esta carta que tengo, esta sota de espada. Y esta sota de espada es paralizante, porque esta sota de espada me autoflagela, esta sota de espada me hace fracasar antes de comenzar. Y esta sota de espada me puede llevar a darme con un muro, pero cuidado, darme con un muro puede ser textualmente un muro. O sea, puedo tener un accidente porque ando pensando si sí, si no, y mi miedo me lleva a darme contra un muro. Ahí puede haber un accidente de esa índole. Te das un golpe en la cara, básicamente en la trompa del vehículo o en la cara. Si sucede eso este mes de abril y terminas con un ojo moreteado, con la nariz rota, con se te caiga un diente, un golpe, un impacto fuerte en la cara, o en la cara, una herida en la cabeza o en el vehículo, golpes de frente, es que estás en este proceso que es positivo y lo estás creando negativo. Paren el reloj con la mente, quítense el cáncer del medio, hagan lo que, claro, dentro de la aprobación, de la autoaprobación y de la aprobación, porque no, yo no les, nunca voy a invitarlos a que hagan algo que está en contra de la ley, ¿okay? Pero de resto sí, vayan para adelante. Dice 5 de espadas en el amor, una carta brutal. 9 de copa, 9 de oro que sale por segunda vez, rey de espada, y vuelve a ser rey de espada ahí con la carta de la templanza. Vamos a ver, el que tenga pareja, que la defienda, que la quiera, que la proteja, que las cosas van a ir bien, porque tengo ese 9 de oro. El que no tenga pareja y quiera conocerla, le va a ir bien porque tiene un 9 de copa. Eso quiere decir que opciones de conocer a alguien hay. Esta también es una opción buena de embarazo. Pero antes salía sota de copa, ahora sale rey. Perdón, sota de espada, ahora sale rey de espada. Y vuelve ese miedo al fracaso. Prefiero a rey puesto, rey muerto. ¿Qué quiere decir? Perdón, a rey muerto, rey puesto. ¿Qué quiere decir esto? Que sigue estando ese miedo a, y si yo no estoy en mi casa, y si yo no estoy en mi pareja, y si yo fracaso, si yo no soy capaz. Pero entonces en la parte de abajo está la carta de la templanza. Y esa carta de la templanza dice, achicopale, pues mire, sígale dando. ¿Qué pasa? Pues dele. Ya está. La templanza lo único que nos va a decir es, sigue para adelante, ok. Tienes la opción de fracasar, la vas a tener toda la vida. Pero dale. Y estamos hablando del amor. Nadie nos ha enseñado qué es el amor. Porque intentamos asociar, porque nuestra mente es bruta, que todo el amor es sexo. Y el sexo es el 0,0001% del amor. Y para demostrarlo tengo algo muy sencillo. ¿Amas o no amas a tus padres, vivos o muertos? Pues claro que los amas. ¿Amas a tus hermanos, vivos o muertos? Amas. ¿Amas a tu familia, viva o muerta? La amas. Y entonces yo te pregunto, ¿te has acostado con tu mamá? ¿Te has acostado con tu papá? ¿Te has acostado con tu familia? ¿Te has acostado con tus hermanos? La respuesta es no. Entonces podemos amar
sin habernos acostado. Y habrá alguien que me dirá, bueno, no, mi mamá y mi papá se murieron y mis hermanos no tuve y no, en mi familia nunca le he conocido. Y el perro y un gato, ¿los has amado? Sí. ¿Y te has acostado con ellos? Ah, no. Ah, ok. O sea, amor y sexo son dos cosas diferentes. Y aquí hablamos de amor, no hablamos de sexo. Mira, que digo yo que aquí va, las cartas de Virgo son de arriesgate, arriesgarse, ¿no? Tarán, ta, ta, ta. ¿Qué dice el letrerito ahí? Compartir. No hay más nada que decir. Les recomiendo una vez más que vean los videos de este mes. No porque quiera que vean mis videos, sino porque creo que hay clases. Hay veces que salen cosas interesantes y como todas estas tienen que ver con la mente y tienen que ver con diferentes facetas de la mente, me parece que sería interesante que la vean. Un abrazo grande para todos, Dios los bendiga, nos vemos en una próxima oportunidad. Compartan los videos, suscríbanse al canal y déjenme sus comentarios.